Bienvenidos un día más a un curso de milagros, lección 335. Elijo ver la impecabilidad de mi hermano y esta lección va unida a ¿qué es el ego? Estamos en la 12ª lección práctica de un curso de milagros, en la segunda parte, ya estamos en cuarentena y como bien dice la introducción de la segunda parte, dice que dejemos ya las palabras, que pasemos a la práctica, que solamente pensemos desde el corazón. Iba a hacer el repaso y a continuación iba a decir todo, pero voy a hacer la inspiración de la convocación del espíritu y tengo esta invocación ya que es de la sanación. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que he de decir ni hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Os decía que haciendo una recapitulación de todo lo que hemos visto del ego, yo destacaría como práctico destacaría que siempre tengamos en cuenta que mientras que seamos alumnos, rara vez entrará la primera voz, la de Dios, por estar en un mundo dual. Llegará un momento que sí. Llegará un momento que tú estás en paz y no entra la voz de Dios porque estás constantemente respirando la paz. Respirando, ay, qué bonito es cocinar, qué bonito es ver esta película, ay, qué rica está la manta, ay, qué rica está que tu hijo viene y te da un beso, que tu hijo viene a decirte, mami, mira que tengo aquí una mancha, que no sé cuánto, y viene como antes venía y a lo mejor antes te molestaba y tú dices, no te preocupes, hermoso, vamos a sacar esa mancha, como dice hoy la lección. Ahí es donde está la impecabilidad de mi hermano, cuando yo vea eso, cuando yo elijo ver eso. El ego es hermoso que sepamos dónde está, a lo que se refiere, lo que siempre nos intenta vender. Y me gustaría destacar eso, que mientras que estamos sanando y eligiendo la impecabilidad de mi hermano, tengamos en cuenta que casi siempre la primera voz es la del ego. Y más cuando tú estás en una posición no pacífica. Cuando tú estás en paz es que estás en Dios. Es que Dios no tiene que decirte nada. Porque tú ya te reconoces en lo que eres. En el amor, la paz, la tranquilidad, el sosiego. Cuando ya tú no sientes la paz, ahí es cuando yo elijo ver la impecabilidad de mi hermano. Justo hablaba así con mi madre el otro día de que le escribía a mi sobrina y no me contestaba y me había dado cuenta porque le había escrito ya 2 o 3 veces, pero 2 o 3 veces para cosas distintas. Y diréis, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver porque estamos ahora en una sociedad donde la elaboración pareciera que se ha perdido. La elaboración entre los hermanos, entre las relaciones, se ha perdido. Entre que si tú ahora con esto que nos hemos acostumbrado a la velocidad, a la rapidez, al tener un WhatsApp que te escribe al instante, aunque estés en el otro mundo y pareciera que te puede llamar en videollamada y puede estar viendo dónde estás, que te puede mandar una foto al instante, como una autocontrolación, ¿no? Hemos estado viviendo un sistema de autocontrol duro entre las relaciones, ¿no? Donde ya no está la elaboración primordial de esperar a que una persona siente, a que una persona le dé tiempo a explicarte cómo se siente, cómo ha vivido esa experiencia. Pareciera que no estamos tan lejos de lo que está pasando con el COVID, ¿no? De este autocontrol que tenemos por no morir, ¿no? Que pareciera que tenemos que hacer un confinamiento, que después del confinamiento tenemos horas de toque de queda, que no podemos estar en el exterior, si no tienes casa pues no sé dónde puedes estar, en fin, todas esas normativas que estamos viviendo ahora
no se vieran tan diferentes a lo que ya estábamos viviendo antes, porque hay muchísimas relaciones que parecieran que es tan difícil, ¿no? Con esto de ahora la vida tan rápida de comunicación, ¿no? De telecomunicación que llevamos. Entonces yo el otro día, hablándole a mi madre, le dije, hay que ver que le he hablado 3 veces a mi hija y algo le tiene que pasar porque no le llegan los mensajes. Pero no es que le hablé 3 veces el mismo día, sino que le había hablado una semana porque me había acordado de ella, no me había contestado y yo ya me había olvidado. Fui a volverle a hablar y no me di cuenta de que no me había contestado, ni siquiera le volví a hablar de otra cosa. Y entonces la tercera vez dije, le he hablado y algo igual ha cambiado de número. ¿Y qué os quiero decir con todo esto? Que yo misma me sorprendí de cómo mi mente se ha relajado al entender de que si a ella le hubiese pasado algo, yo me hubiese enterado porque es hija de mi hermana, yo tengo relación con toda mi familia, una relación muy cercana de día a día o de semana a semana, y si en semana a semana no nos vemos, a los 10 días ya nos vamos como mucho y no creo que pase. Entonces, yo lo analicé en mi estado de que pareciera que cuando a lo mejor tú escribes a alguien y no te contesta, la de películas que yo me hacía antes, ¿no? Porque no me hablará, porque qué ha pasado, y a lo mejor todo eso lo haces en menos de una hora, ¿no? Pareciera que lo que está pasando con el COVID no es tan diferente a lo que ya nosotros habíamos planteado al mundo, ¿no? A vivir en un intenso acoso mediático de relaciones de comunicación, ¿no? Y a la misma vez fría, ¿no? Porque pareciera que ahora te comunicas mucho a través de mensajes, pero que después pareciera que hay como una distancia, ¿no? De calor empático. Entonces eso, llevándonos un poco a la lección de hoy, ¿qué quiere decir con esto? Que cuando tú, un hermano, en relaciones, y cuando digo hermano no digo carnal, sino como llama el curso a los seres, que lo llama hermano, pero por esa misma palabra de empatización, de que si lo viésemos como un hermano de verdad, veríamos su impecabilidad y qué difícil es verla. Porque ustedes pueden decir, bueno, como es tu ahijada, como es tu sobrina, pareciera que es que no te duele tanto el que no te conteste. No, igualmente. Me he dado cuenta que con mis hijos, que son independientes, a veces le escribo y no me contestan y vuelvo a escribir y me he dado cuenta que es que dentro de mí ha nacido una cosa de que te escribo, me acuerdo de ti y ya no voy con la intención esa de que yo antes sí iba, porque no me has contestado, porque no sé cuánto, miraba el WhatsApp si me había contestado. Esa paz interna está dentro de mí. Entonces, todo esto, yéndonos al principio de lo que hablábamos, a lo que me refiero con todo esto es que cuando tú estás en paz, estás en Dios, estás en el amor, está en las propiedades, estás en la esencia, en la impecabilidad de lo que tú eres. Entonces, cuando tú estás así, es mucho más fácil ver a tu hermano así. Es imposible que tú, no estando en paz, puedas ver en paz a alguien. Por supuesto que esto yo llevo 2 años en el curso y soy practicante total del perdón. Hay maestros que no, es que con perdonar la separación no. No, porque la mente aquí se ha dividido, la mente aquí es dual, la mente ha estado registrando como un programa, ha registrado todo el daño que tú le hayas hecho a todos tus hermanos y tú lo has guardado y ahora en vigente, en presente, se te recuerda con hermanos. Un mes atrás o 2 meses atrás desde hoy, os he dicho mucho en vídeo que me costaba sanar cosas de antiguos amigos o de relaciones amorosas, que pareciera que es lo que tengo más fresco, más a flor de piel. Y gracias a un chico que no hemos podido conocer por artista, que hemos hablado, yo he hablado en los vídeos que me pasó en vivo en directo, que me había dolido algo mucho y que me había ido a una expiación de cuando yo tenía 15 años, mi primer novio, que yo le había rayado una moto, que él tenía recién nueva y que se me llevó a consecuencia de una amistad que empezaba yo con un chico, ¿no?
y que esa amistad yo me la había hecho como alguien que me gustaba o mi subconsciente y yo había relacionado y en presente vigente él venía a yo espiar eso. Me ha venido genial hacerlo porque pareciera que también estoy sanando en esas relaciones, en las relaciones amorosas, por así decirla, o de amistad, que eran las que tenía un poquito más latente, más a flor de piel. Y hay maestros que dicen que nunca estaremos en paz. Yo no lo creo. No lo creo porque yo no estuve nunca en paz así. Aunque sea a trozos, a ratos, a días, porque yo ahora puedo pasar días y días. Es verdad que el ego intenta entrar y yo le digo, che, porque acordaros, estamos haciendo un repaso de que el ego intenta entrarte como 3 veces. Y si tú no estás pendiente en tu mente, estás con el enredo ese que tienes en preocupación, caerás, caerás y empezarás a dedicarle un rato de tiempo. Y cuando lleves un rato de tiempo dirás, madre mía, pero ¿qué estoy haciendo? Y llevo un rato. Y ya es cuando tú hablas, Padre, espíame, Padre, ¿dónde me quiere llevar esto? Padre, ¿por qué me vienen estos pensamientos? Y ahí es donde se da la rectificación. O estoy enseñando como todos los trucos que a mí me pasan, ¿vale? Y, y por ejemplo, hoy aquí en Málaga hacía un día gris, pero y mucha gente me escribía, Sofi, qué nostalgia. Yo vi un día precioso, el mar estaba plano. Entonces, como hoy dice la lección, elijo ver yo la impecabilidad. Siempre tú tienes el poder de elegir. Eso es lo que te enseña el curso. Es el poder elegir nuevamente. Es decir, en presente vigente te pasan cosas muy feas aparentemente y tú siempre puedes elegir otro, otra manera de vivir, otra manera de pensar, otra manera de ver las cosas, otra manera. Pero no eso significa de que, ay, me voy a sacrificar, voy a sufrir, voy a respirar esto porque me está doliendo mucho y voy a taparlo y voy a hacer como la que no ve. No. El curso lo que quieres es que te sanes. Y para sanar es respirando todo esto que estás viendo que te duele, pero no desde Sofía. Es que esto nos tiene que quedar muy claro, que el ego sí lo hace él solo. Él entra solo porque tú tienes un pacto hecho con él, aparentemente falso. Porque tú estás, digamos, en su mundo, porque tú has decidido crear este mundo así para no escuchar a Dios. Entonces, para escuchar amor, para escuchar el ser, para escuchar a menos que no estés adiestrado y entrenado, para escucharlo, cuando tú pierdes la paz, tú tienes que pedirlo. Porque tú sola no lo puedes hacer. Esto es otra cosa que me gustaría que tuviéramos muy en cuenta. Yo destacaría, primeramente, la voz del ego intenta entrar desde una forma suculenta, sensual, provocadora, lujuriosa, de todas esas formas, porque tiene mil y una formas. Darse cuenta que todos los cuerpos que ha inventado, como ha inventado el mundo, como hemos inventado, todas las formas que hemos hecho, puede entrarte de mil formas, porque tiene todas las estrategias, como un paraguas que se abriera y tuviera muchísimas gotas de agua, ¿vale? Entonces destacaríamos que él siempre va a querer entrar. Y va a querer entrar de una forma así, tentadora, lujuriosa, siempre. Entonces ahí tú eres el que ya estás entrenándote, que nos queda ya muy poco día para haber hecho un entrenamiento de 1 año, y tú ya sabes que esa voz es la que empieza a angustiarte, porque tú ya has saboreado seguramente algunos momentos de paz muy gloriosos. Entonces ya sabes la diferencia. Y cuando entre esa voz, eres tú el que ya le dices que hay que tener agallas. Ese sería el segundo paso, decirle no, no quiero que entres esa voz. Tercera opción, que esa voz venga de un hermano, porque un hermano te está recordando que tú en otro momento del pasado hiciste daño a un hermano desde esa misma forma. Y el espejo se te está mostrando para que sanes esa causa que tú tienes interna. Esa sería otra tercera opción. Y siempre el hablar y comunicarse, de tener siempre, la cuarta sería o principal o primera, ya el orden da igual, según cómo se cometa, siempre acordarse que Sofía no lo puede hacer, que Sofía es del ego, el cuerpo es del ego, Sofía, Zamora, Bermúdez, todo eso es del ego.
Entonces, para que todo esto suceda, yo tengo una familia que me apoya. Yo tengo a mi hermano Jesús. Yo tengo a mi hermana Laura, que murió y es luz. Yo tengo a muchos seres queridos de luces que han muerto. Yo tengo a los ángeles. Yo tengo a todos los arcángeles. Yo tengo a toda la luz de este mundo para darme la mano fuerte y ayudarme. ¿Entendemos? Entonces, estos pasos nos tienen que quedar súper, súper claros. Y en todo esto, siempre que te veas en un ataque, siempre que te veas en algo que te duele mucho, algo que es las estrategias del ego, con una respiración que tú ya tengas acostumbrada a ser una llamada de luz, ya directamente te conectas. Porque ya tú esto lo tienes habituadísimo. Y si no, es respirar. Es que no vale con pensarlo. Padre, quita mi mente. ¿Por qué no vale solo con pensarlo? Porque no es de dentro, no es de tu alma, no es de tu corazón. Hay que sentirlo. Y para sentirlo, ¿qué es? Creerlo. Porque yo no puedo sentir algo por alguien si dentro de mí no lo cree. Yo no puedo sentir respeto por ejemplo, mi sobrina, mi ahijada o mis hijos o unas relaciones especialísimas para mí o al hombre que amo si yo no lo respeto y yo no me lo creo. Si yo no lo respeto y yo no me lo creo, jamás puede ser de corazón. Podrá ser de apego, del ego, de tóxico, de dependencia, de un apego tóxico, de ídolos, como dice el ego. Podrá ser todo eso, pero amor no podrá ser. Entonces, cuando yo sé que todo esto pasa con mi padre, y yo a mi padre lo amo por encima de todo, a mi padre hablo de mi ser, del que me ha creado en ser, en espíritu, el que me da la fortaleza, el que me ha curado de 13 enfermedades, el que me ha vuelto a dar la oportunidad de hacer mi carrera, el que me ha dado la oportunidad de tener relaciones preciosas con gente especiales, el que me ha dado la oportunidad de tener abundancia, el que me ha dado la oportunidad de tener una relación magnífica con mis padres como nunca la tuve, el que me da la oportunidad de tener relaciones con mis hijos estupendas, el que me da la oportunidad de haber encontrado todo esto citado que antes no tenía. Entonces, como confío en él, despliego en él y como sé que existe, de la única manera que puedo sentirlo es abrazándolo desde algo en común. Algo que mi cuerpo transfiere como medio de comunicación. ¿Y cómo se transfiere? Con una simple respiración. Es como conectamos su ser con el mío y el Espíritu Santo, el mediador, que es el que hace santo a mi ser y al suyo. Así que esto es lo que vamos a trabajar durante 10 días, que nos quede claro, 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 que siempre esa voz entrará, que tú eres el que eliges de volver a echarla o de quedártela, y si te la quedas después puedes volver a espiarla. Lo bonito del curso es que siempre, siempre, siempre. Yo también digo como Rosa María Wynne, la traductora de este libro, y la que Dios la tenga en el alma bendita de todo lo que hizo por nosotros, todo lo que dedicó ella en traducir el curso de esta forma poética, respetándola con tanto amor como lo hizo. Yo me pasa como Jesús, cuando hablo de ella me emociono. Entonces, ¿habéis visto cómo tú puedes sentir a alguien sin que esté en cuerpo? En alguien que tú amas de verdad. Creemos que si no nos abrazamos, si no nos conocemos, es como si alguien no pudieras tú respetar, y no. Puedes admirar y respetar igual o más que una persona que ves todos los días. Entonces, esto es lo que tenemos en conjunto. Y como decía Rosa María Wynne, que yo también lo he dicho toda mi vida, y mis hijos a veces cuando hablan de mí me lo dicen. Tengo un hijo rapero, cantautor, que compone sus canciones y lo dice también en sus canciones, que la paciencia es la reina de la ciencia. Yo siempre he dicho a mis hijos siempre que hay que tener paciencia para elaborar algo, para comerse. No hay nada más hermoso que tú estar desde 2 días antes pensando que vas a cocinar, que vas a hacer un pollo muy rico, que vas a utilizar estas verduras, que vas a utilizar unas hierbas espectaculares que tienes del campo que recogiste con no sé quién.
y llevas 2 días elaborando tú ese guisado, ese asado en tu memoria, en tu ser, y llega el día de hacerlo y lo haces con tanto cariño, tanto amor, tanto respeto. Esa es la paciencia, porque la paciencia no es que tengas calma para hacer las cosas, que también lo es, porque la paciencia es muchas cosas, sino es la reina de la ciencia porque te hace gozar, disfrutar. Y el día que tú haces ese asado y te lo pones en la boca, ahí es cuando tú dices gracias, porque llevas tiempo elaborándolo con tranquilidad. Entonces yo creo que en el curso tenemos que tener 2 cosas muy claras, la paciencia y la impaciencia. Padre, cúrame la impaciencia y Padre, dame paciencia. Entonces, tengamos paciencia con nosotros mismos, ¿vale? Y sobre todo con nuestros hermanos, que son impecables. Porque cuando tú ya ves a tu hermano impecable, tú ves diciendo que tú ya estás gozando de esa paciencia, tú estás gozando de ese ser tan hermoso que es tu hermano, aunque pareciera que se está haciendo algo que a ti te duela mucho, imaginarse que es un hijo tuyo que tiene adicción. No mires la adicción porque la estás apoyando, si la estás sosteniendo desde tu dolor, porque estás empatizando de dolor a dolor y lo que estáis es aguantando esa vela de una forma inequivocada, mientras que con la risa, mientras que con el amor y el respeto hace que veas a su ser y que su ser al verse reflejado contigo y solo te sonría un poco y solo refulge en él un poquito de amor dentro de él viéndose contigo, ese amor podrá resurgir cada vez más y cada vez más, cada vez más, y tapando sus apegos, sus adicciones, sus bajones, porque tú no estás sosteniéndolo, tú le estás lanzando extensión de tu amor, que es lo que es él, y él tiene que volver a recordarlo. De la única forma que lo podrá recordar es a través de ti, de verlo en ti, de tú compartirlo con él o ella. Si tú no lo compartes difícilmente, entonces hay mucha gente que me dice, entonces tú te ríes y entonces ya el niño se sube y hace lo que quiere. No, porque yo hice esa estrategia y me salió muy mal. Porque yo sostenía su dolor con el mío. Mientras que ahora yo le extiendo mi amor. ¿Y qué pasa? Que él cada vez quiere más ese amor porque lo huele y se reconoce que él es igual. Entonces al compartirlo contigo se extiende las risas, los abrazos, el amor que somos. Empezamos a reconocerlo y le das la oportunidad que refulja en él y él empieza a reconocerse de gustosamente al hacerlo, porque los milagros a veces se extienden y no hace falta creer y saber que son milagros. El curso es obligatorio, pero cuando tú decides hacerlo, tú no puedes obligar a nadie que lo haga, pero sí puedes extenderlo, invitarlo a tu amor, a tu esencia. ¿Mm? Así que vamos a leer la lección de hoy, chicos. Dice, elijo ver la impecabilidad de mi hermano. Perdona. Perdonar es una decisión. Exactamente. Perdonar es decidir, elijo de nuevo. Ahora mismo en este instante yo elijo de nuevo. Nunca veo a mi hermano como realmente es, pues eso está mucho más allá de la percepción. Qué bonito, ¿no? Eso es lo que explicaba del ejemplo este que acabo de poner, de que si tú lo ves desde el amor puede hacer que él, su percepción la cambie. Lo que veo es simplemente lo que deseo ver, pues eso es lo que quiero que sea de verdad. A eso es lo único que respondo, por mucho que parezca que es a los acontecimientos externos. Perdón, lo he leído mal y lo voy a volver a leer. Lo que veo en él es simplemente lo que yo deseo ver, pues eso es lo que quiero que sea de verdad. A eso es lo único que respondo, por mucho que parezca que es a los acontecimientos externos. Qué bonito esto, que no he sabido yo leerlo anteriormente. A lo único que yo puedo responder, por mucho que parezca, es al ser, porque él me puede hacer muchos acontecimientos externos. Qué bonito como lo explica, ¿no? Él me puede hacer hasta incluso de todo, desde el ego, pero no es la verdad. Elijo lo que deseo contemplar
Y eso, y solo eso es lo que veo. La impecabilidad de mi hermano me muestra que quiero contemplar la mía propia. Eso es como iniciábamos el vídeo, ¿no? Como os explicaba, para yo ver la de mi hermano tengo que verla en mí, tengo que ver mi impecabilidad, entonces tengo que perdonar y dejar de esa voz, dejarla que entre ahí, ¿no? Y la veré puesto que he decidido ver a mi hermano en su santa luz de su inocencia. Y cuando empecéis a gozar de esto, iréis bendiciendo a todo el mundo internamente a veces. A veces tú estás hablando con alguien que quieres mucho y está, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Y creéis que eso no se extiende? ¡Wow! Es maravilloso. Es maravilloso. Y ahora dice Jesús orando y agradeciendo. ¿De qué otro modo podía restituirme tu recuerdo sino viendo la inocencia de mi hermano? Su santidad me recuerda que Él fue creado uno conmigo y semejante a mí. En el encuentro mi ser y en tu Hijo encuentro asimismo el recuerdo de ti. Qué hermosura, amén. Es de la única forma que yo puedo ver a mi Padre, viendo a mi hermano, impecable, porque es el que me recuerda que hay muchos seres y que son hijos de mi Padre, y viéndolo desde el ser. Es que cuando tú ya empiezas a ver a tu hermano desde el ser, él se refulge, él empieza a proyectar desde el amor, él empieza a regocijarse en su propia luz, aunque sea aparentemente aquí el hombre más malo del mundo, la mujer más mala del mundo, que pareciera que en el ego hay grados, ¿no? No es lo mismo el que insulta que el que viola, no es el mismo el que roba a sus clientes porque dice que tiene mucho dinero, al que roba con una arma para drogarse, no es lo mismo el que viola a un niño que viola a un mayor, no es lo mismo el drogadicto que el alcohólico. Aquí hay como pareciera que el ego te pone etiquetas y según las etiquetas eres mejor o peor, ¿no? Pero como eso es de nuestra mente dividida, parte egórica y no parte del ser, cuando tú ves a un hermano por encima de todo desde el ser, él, su mente se refulja en el ser y empieza a vibrar en el amor sin darse cuenta. Entonces ahí es donde tú ves su impecabilidad y él se la termina creyendo y puede ser que le coja el gusto y empiece a darse cuenta de que esa es la forma más hermosa de vivir, porque te vives en un estado de paz y de presentes y de abundancia que jamás tú pudieras pensar, pero acordarse de tres cosas que lo voy a repetir hasta la saciedad en estos 3 días. Primeramente, que la voz siempre va a intentar entrarte, que la voz de Dios no te entra, porque la voz de Dios es cuando tú estás en paz y siempre estás tranquila. La voz de Dios entrará cuando tú le pidas que te restituya la voz que te está entrando mala. Esa es la diferencia. Tú estás en paz, estás en Dios. No te hace falta que te entre la voz de Dios. Está en primer lugar, pero cuando te entra en primer lugar una voz hablándote y te saca de tu paz, es egórico. ¿Está claro? Entonces, si tú pides a la segunda voz, que será la primera, que te restituya tu percepción, que estás equivocada, que estás percibiendo mal, estás percibiendo de un maestro que tú ya no quieres, aunque este mundo tú ya lo hayas creado, tú te has dado cuenta que no, que tú lo has creado para dejar de escuchar a tu padre, pero tu padre auténtico es el que tú quieres. ¿Entendemos? Entonces desde ahí todo eso es perdonar. Cuando tú pides la corrección y el que viene más rápido es Jesús, hace así ¡pum! Y viene como un WhatsApp. Cada vez viene más rápido. Viene, vamos, es increíble la luz que tiene nuestro hermano. Es el más rápido. Y espiar, perdonar, y todo eso hará que veamos la impecabilidad de mi hermano, porque yo ya confío en la mía, y que sepas que tú no puedes hacerlo sola, jamás, Sofía. Todo vendrá de la luz, siempre. Nunca, Sofía, podrá ser luz. A mí mucha gente me dice, es que tiene una luz la cara, es que tiene un de estos de cara, porque todo va refulgando. Yo no tenía esto ahora. Yo mañana, a ver si me acuerdo, y os traer una foto de 3 años atrás. Se nota el sufrimiento en la cara mucho, mucho el sufrimiento. Por supuesto que estoy espiando todo el día, que todo el día me tiro respirando
Y hay días que no. Hay días que, por ejemplo, he hecho una expiación muy grande, como explicaba el otro día en casa de mi hermana, pero no porque allí hubiese discusiones ni porque allí hubiera problemas. Y allí no pasó nada. Fue vibraciones que yo sentí en conversaciones, en cosas que se me llevaron, porque tenía que hacer espiar interno, yo de sentir. ¿Y qué ha pasado? Pues que llevo 2 días en una calma increíble, ¿entiendes? De vez en cuando intenta entrar la voz, pero yo le digo, che, ¿dónde vas? Como le decía a mi alumno, que cojo el escobón y te pego 7 palos. ¿Dónde vas? ¡Fuera! Que acabo de fregar, que me estás pisando el suelo, ¡fuera! Como decía Rosa Maragüí, y lo echamos. Y lo echamos. Y ahí donde está el pedir a tu hermano. Tú ya te das cuenta, pides a tu hermano, ay padre, que quiere entrar, que no lo dejes. Y tu padre, que es más fuerte que todas las cosas del mundo, le hace, ¡fuera! Porque lo malo es que en un pensamiento entras en depresión todo el día. Y si encima por la puerta entra tu padre, tu hermano, tu mujer o lo que sea, la terminas liando con ella. Y ahora puedes entrar en una depresión de una semana hasta que organizas eso, o 15 días. Es al punto de reflexión de donde os quiero llevar. Que con un pensamiento puedes caer en una depresión que te cagas de grande. Porque no sabes a dónde te va a llevar. Porque el ego tiene todas las estrategias para llevarte a donde quiera. Imaginarse las guerras que hemos sufrido. Guerras mundiales. Guerras civiles. Donde se mataban y pasaban... O sea, es que había que pasar hambre porque es que destrozaban los países. Se quedaban sin vegetaciones y animales, sin personas, sin nada. Preferían todo eso antes del amor y la paz. Entonces, por favor, no olvidemos quién es el ego. Es la persona como se describía en la iglesia, el propio diablo. Pero la buena noticia es que ya sabemos que no es el diablo que se habla en la iglesia que te está esperando para justiciarte, no. Ese diablo es el ego que vive en tu mente y que tú puedes derribar desde el amor. Así que chicos, esta es la lección de hoy. Estamos de victoria, porque estamos en el 5, es un número precioso con el 3. En la simbología de los números tienen unos símbolos preciosos, el 3 y el 5. Así que chicos, esta es la lección de hoy. Y como siempre te mando un súper milagro en nombre de Jesús. Y como siempre te recuerdo que somos luz, amor y abundancia. Si te ha gustado este vídeo, compártemelo. O mira, me da igual, pero que me lo comentes, que le dé un like, que siga en las redes sociales. Y que, como siempre, aquí estoy para ser útil. Y si te ha gustado y me quieres hablar, preguntarme lo que quieras. Así que si no, os veo en la lección de mañana, chicos. ¡Yuki!